digamos, estratégica para la entidad territorial. Primero porque marca, ¿sí?, si la entidad territorial hace un buen cierre fiscal, marca el inicio de la vigencia actual. Una vez la entidad territorial hace el ejercicio del cierre fiscal, puede saber cuáles son los recursos disponibles que va a tener para poder adicionar al presupuesto de la actual vigencia y asimismo apalancar parte del inicio de su vigencia cuando no ha obtenido los suficientes recaudos. Hace parte inclusive importante de lo que es el programa anual mensualizado de caja, el PAC, en el mes de enero. Para eso, entonces, para poder realizar un cierre, es importante tener a la mano una serie de información desde el proceso de presupuesto, desde el mismo proceso de almacén y los ordenadores del gasto o supervisores, de tal manera que con la información tanto de la ejecución presupuestal bien detallada y todo lo que tiene que ver con la liquidación o toda la terminación de los contratos, se pueda establecer parte de la información que tiene el cierre fiscal. La otra parte de la información está en el proceso de tesorería, en relación con todos aquellos pagos y recaudos que se han realizado durante la vigencia anterior, que es el objeto del cierre de la vigencia. Y finalmente el proceso de contabilidad para poder validar toda la información que quede definitivamente consolidada en la información contable. Un documento que debe superar a todos estos documentos que les acabo de mencionar es el extracto bancario, porque esa es la parte básica para poder hacer el reporte del cierre fiscal. Deben tener en cuenta que para el Sistema General de Participaciones se establecieron las cuentas maestras. Esas cuentas maestras, en estos momentos tenemos la del propósito general, que incluye las asignaciones especiales, la atención integral a la primera infancia, la participación de agua potable y la del sector salud. La cuenta maestra del propósito general, los saldos y todos los datos que ahora vamos a ver frente a la categoría se deben reportar en la cuenta C4 1.13.7, que se denomina resto de libre inversión, en tanto que las correspondientes a asignaciones especiales las vamos a reportar cada una en el componente respectivo. La C415, que corresponde a todo lo que es la de destinación específica de alimentación escolar, la C417 a la de municipios ribereños y la C4111 a primera infancia. Esto porque resulta que las cuentas maestras no permiten que se hagan traslados a otro tipo de cuentas, como lo vamos a ver ahora. Este reporte de información implica que no se realizaron ajustes a esta categoría, por lo tanto he señalado con color rojo aquellas cuentas que ustedes no deben reportar. En este caso, el formulario tiene una desagregación entre lo que se denominan SGP Propósito General Recursos de Libre Destinación, 42% para municipios de categorías cuarta, quinta y sexta. Y hay otra que se denomina Ingresos Corrientes de Libre Destinación. La parte correspondiente al SGP debe diligenciarse en la parte de abajo, en la cuenta correspondiente a la de... ¿Cuál fue la que dijimos ahorita? Resto de libre inversión. Allí vamos a colocar todo el 100% del saldo que está reportado en el extracto bancario de la cuenta maestra. Y vamos a seguir diligenciando la información relacionada con el tema de cuentas por pagar, reservas presupuestales y todas aquellas demás obligaciones que tiene a cargo ese recurso. De tal manera que al final vamos a obtener solamente para el SGP
libre inversión, el saldo disponible, y nos va a quedar allí la parte que sea de libre y la parte que es de forzosa inversión. Ya no debemos diligenciar esta parte. Si bien va a aparecer activo, la sugerencia que estamos haciendo es solamente repórtelo en la cuenta correspondiente a libre inversión. Lo mismo sucede con las otras cuentas. Bajémosla, por favor. Que en este formulario están señaladas en amarillo. Bajemos, por favor. Hasta ahí. Acá entonces vamos a diligenciar todos los saldos y los movimientos correspondientes a el SGP, alimentación escolar, a la parte de ribereños, al de agua potable y finalmente el de libre inversión. Recuerden que las del Sistema General de Participaciones Salud y las de agua potable siguen en las mismas condiciones que están establecidas. Esas corresponden a los mismos datos que ustedes han venido reportando. Frente al tema de el cierre fiscal, es importante que tengamos en cuenta, quiero hacer un recorrido hacia la derecha de ustedes en relación con los nombres de las columnas, porque hay muchas entidades que no están reportando bien la información. Empezamos por la primera, que está al lado izquierdo, y es el saldo en caja de bancos. Esta columna corresponde a los datos que están contenidos en el extracto bancario. Por favor, no lo haga sobre saldos en libros, porque en saldos en libros ya están descontados muchos cheques o muchos giros que han hecho, y al final esos cheques han sido devueltos o los giros han sido rechazados, y entonces se pierde parte de la información. Entonces, vuelvo y repito, saldo en caja de bancos es el valor del extracto. Los que tengan saldos en encargos fiduciarios, pues obviamente tendrán que reportarlos. Recuerde que las cuentas maestras no tienen movimientos en encargos fiduciarios. Inversiones temporales, las que correspondan a aquellas fuentes que son susceptibles de hacer inversiones temporales. Cuando hablamos de recursos de terceros, hacémoslo por favor. Estos recursos de terceros corresponden a aquellos valores que están dentro del saldo de la cuenta, pero corresponden a descuentos que se han hecho en la nómina. Por ejemplo, el valor de la retención en la fuente que corresponde a la DIAN, el valor de aquellos aportes a seguridad social, el valor de las libranzas que han sido retenidas en el pago de nómina a los funcionarios, por ejemplo. Entonces aquí es importante que coloquemos esos valores de terceros. Hemos detectado información de municipios que dicen no tener información de recursos de terceros, pero normalmente, como mínimo, los últimos pagos que se realizaron en diciembre, ustedes debieron haber hecho retenciones a favor de la DIAN. Luego, no es cierto que esa columna debe estar en cero. Por favor, verifique que esté la información completa. Los cheques no cobrados corresponden, como dice su nombre, a aquellos cheques que fueron girados, pero que o fueron reclamados o no reclamados, y que el tercero beneficiario aún no los ha hecho efectivos o no los hizo efectivos a 31 de diciembre. Pasados porque tenían un mal número de cuenta o algún dato erróneo y el banco rechazó el giro. Por lo tanto, ese saldo quedó incorporado dentro del extracto bancario. A la derecha. Cuentas por pagar de la vigencia. Ese dato corresponde y debe ser equivalente al mismo valor del cuentas por pagar que constituyeron en el acto administrativo. A veces nos aparece inclusive ese dato en cero. Ese corresponde a las cuentas por pagar que se causaron a 31 de diciembre. La siguiente columna nos pide las cuentas por pagar de vigencias anteriores. Corresponden a todos aquellos saldos que tengo en la cuenta bancaria, pero están respaldando
cuentas que no han sido pagadas de años anteriores al que se hizo el cierre. En este caso, a cuentas por pagar de los años 2016, 2015, 2014, etc. En algunas entidades territoriales a eso le llaman cuentas expiradas o vigencias expiradas. El saldo está en la cuenta por pagar existe en la tesorería, ¿sí? Y obviamente aquí debemos relacionar esos datos. Otras exigibilidades: es posible que la entidad territorial, a pesar de no tener el saldo en la cuenta, pero tiene exigibilidades con cargo a esos recursos, pues entonces debe relacionar allí el recurso, el valor de la exigibilidad para poder destinar esos recursos al pago de esa exigibilidad. Y finalmente nos quedan las reservas presupuestales, de tal manera que en la columna donde dice total exigibilidades y reservas, voy a poder tener el dato total que va a descontar del saldo inicial que teníamos a 31 de diciembre. Y acá en la última columna vamos a tener entonces el superávit o déficit. Si tengo superávit es porque ya he tenido en cuenta que al saldo a 31 de diciembre, descontadas las obligaciones y las reservas presupuestales, yo sí puedo contar con un recurso para poder adicionar al presupuesto de la vigencia actual. Si por el contrario tengo una situación deficitaria, pues lo primero que tengo que hacer es verifique si la información que está reportando es correcta, y si es correcta, pues entonces determine y haga el acto, constituye el acto administrativo reconociendo el déficit respectivo y haga el correspondiente movimiento presupuestal en la vigencia de acuerdo con lo que dice el decreto 111 del 96 frente al tratamiento del déficit. Por el lado de abajo encontramos unas cuentas que se denominan, están en el código C10, quisiera que por favor bajara, y esas corresponden a unos saldos que pide la Dirección de Regulación Económica de la Seguridad Social, como los saldos relacionados con pasivos pensionales. En este caso estamos hablando de los saldos correspondientes al 20% de las estampillas. Hay municipios de Cundinamarca que no han reportado saldos en esas cuentas. La Dirección de Regulación Económica de la Seguridad Social, DRES, que administra el FOMPET, está haciendo el detalle de esas entidades, y aquellas entidades que no han reportado esos saldos no les van a validar retiros de FOMPET. O a veces la entidad reporta unos saldos en esta categoría, y cuando van a hacer el reporte en los formularios que pide el FOMPET, la información no coincide. Luego entonces esos datos ustedes deben reportarlos bien para evitarse que les hagan una devolución de la solicitud del retiro a FOMPET. Yo les voy a sugerir que estén atentos porque próximamente vamos a publicar cuáles serían las entidades territoriales que tienen esas inconsistencias para el departamento de Cundinamarca, y ustedes pueden acercarse a la Dirección de Regulación Económica de la Seguridad Social, DRES, a resolver el problema y asimismo puedan no tener inconvenientes en el retiro de los recursos. Por esa parte ya no tengo más. Mucho gusto en haberlos tenido aquí presentes.